Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en un lindo día jueves, ya terminando la semana, pues vamos a proceder a nuestra actividad de hoy. El día de hoy es defensa de prácticas. Si bien hemos hecho bastantes ejercicios conmigo, a pesar de eso yo necesito saber que ustedes tengan ese conocimiento que deberían haber adquirido realizando los ejercicios, ya sea por su cuenta propia, que deberían haberlo hecho, y también si es que han estado observando cuando yo lo resolvía. ¿Listo? Como propósito también tiene esto de que vean cómo piensan otras personas. Les dije que cada persona tiene su propia forma de pensar. Sin embargo, es muy bueno empezar a, como les digo, a rescatar lo mejor de otras personas, porque puede aportar bastante a tu propio desarrollo. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con las defensas. Tiene los honores joven Franz Rudy Salinas. ¿Está por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedes defender? Sí, ahorita voy a compartir. Ya. Bueno, los 10 ejercicios están resueltos. Ya. Defender uno. Con uno basta. Con uno que no A sea los ver, primeros tres. Desde el 4 hacia adelante. Cualquiera de esos. el módulo podría ser. Ya, cualquiera. Agrandado un poco tu tamaño de fuente, igual que está bastante pequeño. ¿Cuál era? Eso en preferencias es. En preferencias, en la última pestaña, en opciones. Ahí. Ah, ya. Ahí está mejor. Sí, se puede ver mejor. Dale, todo tuyo. Explícanos cuál era y de qué trataba. Y cómo has resuelto. Bueno, ha sido más que todo con la resolución lo que sacamos con los ejercicios que hicimos con usted, del módulo, que es el residuo que se saca de una división, por lo cual hemos tratado de sacar cuántas hojas tendría que salir para resolver la impresión de las hojas. Hemos sacado la cantidad de hojas, que es las planas divisibles entre dos, y luego sacar el módulo para después sumar la división más el módulo para tener el total de páginas necesarias para imprimir cada página. Bueno, las páginas necesarias para imprimir las planas, las planas Ya. de La impresión. cantidad de hojas Hojas, que sí, se necesitan para imprimir páginas. páginas, y eso sería, y bueno, hemos sacado según un int de las respuestas, que es 0, donde vamos a reportar las respuestas, un divisor que son la cantidad de páginas impresas dividido entre 2, y el residuo, que es el módulo que saca el módulo de cada impresión y la suma de los dos para sacar la respuesta. Eso sería. ¿Ya? Bien, se entiende el ejercicio, sí. Era un ejercicio bonito para aprender el módulo. ¿Ya? Sí, Aparte de eso, bueno, paso a prueba. Un caso de prueba para ver que esté funcionando. y ya. Donde indica, digamos, que es Cualquiera. 15, Ya, está bien, te da 8 hojas, ¿no ves? sí, En 7 sería esta que 14, pero en 8 15, te obliga a usar una hoja, sí, pero solo un lado, ¿no ves? Está bien. ahí, Volví a tu código, una pregunta suelta. también, En este caso has declarado un método y este método recibe algo por paréntesis.
¿Qué se llama eso que declaras dentro del paréntesis? Mm, Es es el valor. Eso, mm, eso que dice int es- cant pag, ¿qué se sí, llamaba? ay, ahorita se me dio. Sí, Mm, es el valor integrado, no, adquirido para para el funcionamiento de la función. ya, tienes la idea, Sí, está bien. sí, Eso en términos ya formales se llama parámetro. parámetro, ¿Ya? eso, ¿Qué es parámetro, un sí. parámetro? Es un dato extra que te llega de algún lado y tú declaras una variable donde tienes que recibir ese valor. A esa partita se llama parámetro. Ya, está bien. Repasa siempre un poco los términos formales. ¿Listo? Sí. Ya, gracias, joven Franz. Vamos con el siguiente. Joven Luis Flores, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes defender? Sí, voy a compartir pantalla ahorita. Gracias. Con respecto a todo lo que vayamos aprendiendo, como les dije, lo vamos a ir repasando cada día, cada clase. Por eso yo siempre cuando hagamos alguna resolución voy a volver a repetir qué es cada parte de lo que hacemos. Y esas cositas quiero que poco a poco se les vaya arraigando. Como les ¿Se dije, puede ver? sí, sí, se puede ver, se puede ver. Lo importante es que entiendan qué es, pero a la vez que entiendan qué es, poco a poco igual acostúmbrense a decir cómo se le denomina normalmente. ¿Cuál vas a defender? El ejercicio 9. Ah, ya, el de sus seguidores. Bien, bien. Sí. Ya. El ejercicio, ¿qué Bueno, en decía? este caso era para mí un poco más sencillo debido a que aquí igual ya te dice una pequeña fórmula, aquí en el que 3 por el número de usuarios que te siguen. Ya. Entonces, primero, ¿cómo se dice? Los datos de entrada, acá lo he declarado. Luego me he guiado también, como el día de ayer estaba resolviendo, entonces también he tenido algunos errores en el tema de las variables, me estaba equivocando un poco, pero lo he hecho similar. Primero he declarado la variable de máximo de seguidores multiplicando 3 por el número A, la variable A, que en este caso es la cantidad de usuarios que te siguen. Ya. Y aquí, como dice, ¿cuántos usuarios adicionales puedes seguir ahora? Entonces, yo lo he restado el máximo menos la cantidad de usuarios a los que estoy siguiendo para ver a cuántos más puedo seguir. Ya. Entonces, así de simple lo he hecho, compila y con un ejemplo. A ver, en este caso este, el- y te devuelve la respuesta correcta. Ya. Bien. Entra tu código otra vez. Ahora este ejercicio era encontrar el chiste en la fórmula que te daban. Era bastante cortito. Y mencionaste algo de que tuviste problemas con las variables. Hablando de ese tema, ¿qué es una variable? Es el lugar o el contenedor donde se guarda algún valor. Bien, es un lugar donde se guarda algún valor. Genial, tienes la idea, es genial. Pues bien, efectivamente, eso es una variable a grandes rasgos para entenderlo muy bien. Ya luego puedes ir profundizando un poco, ¿no? Que ese espacio donde se guarda es espacio en memoria y cosas así, pero está bien. Genial, tienes bien el concepto de variable. Pues bien, eso sería todo. Gracias, joven Luis, ¿se entiende? He visto que igual lo has hecho los otros. Muchas gracias. Ya, estoy bien. Ya, continuando, joven Marcelo y Porre, ¿está por ahí? Buenas Buenas noches a todos. noches. Buenas noches. Voy a compartir. Dale, todo tuyo. Siempre vayan recordando esos términos. Es más, hasta les podría decir, les sugeriría que se hagan como un glosario. Yo en mis época de juventud he hecho eso y aunque no crean, ese glosario que me he hecho me ha ayudado harto cuando me postulé a ser auxiliar. Porque te preguntaban cosas técnicas que muchos no sabían y eso era curioso. Muchos habíamos aprendido a programar, pero nos faltaba mucho el qué cosa hace eso que estás programando, o sea, qué es cada parte. Y
a veces no sabíamos ni siquiera nosotros. Salvo cuando era joven, ¿no? Pero bueno, ahora ya con el tiempo aprendes. Pero como sugerencia, ¿puedes agrandarle un poquito tu fuente? No se puede ver bien. ¿Ya se ve? No, en opciones, anda, a preferencias, y el tamaño de fuente ponlo un poquito más grande. A ver, lo voy a sacar un momentito. ¿Ahora se puede ver? Sí, se ve. Ya, dale, dale nomás. Se ve la pantalla, pero la letra era un poco pequeña, te decía. Ah, ya, pero... Y aquí está. Opciones, preferencias. En 20 ¿Dónde está, ponlo. perdón? Ahí, donde dice font size, en 20 ponlo. Es el estándar. Ya. Esta es creo que es la de impresión de hojas, el número 4, que lo hice de diferente manera. Ya. A ver, La ideología, explícanos, contanos. la ideología, perdón, la ideología central es de que, aunque lo he hecho de manera más complicada, creo, era de que existen dos opciones, que si llegaba a un número impar, eh, tendrías que aumentarle el agregado de la hoja más, es decir, si son 3 planas, tenía que notificarse como 2 hojas impresas. La otra obviamente es la par, que no había problemas, que son 4 hojas, entonces 2 hojas impresas. He utilizado la operación de módulo y he hecho con 2 consultas pidiendo de que el número de hojas es par o si no es un impar y le he sumado obviamente 0,5 con las divisiones de cada hoja. Es decir, si tuviéramos 5 hojas a imprimir, entra la variable total número de hojas adquiridas por el usuario. En el caso de que total sea igual a 0, es decir, SEO par, se iba a dividir y ese resultado iba a retornar. Como era 5, no. Entonces bajaba al número de hojas, que le hacía la división de 2.5 más 0,5. El problema que tenía en esta parte sería que obviamente ya que estoy agarrando el 0,5 de suma, me pide el programa que sea no un entero, sino un doble. Ya, sí. En este caso, quizás, como comentas, fue un poco más complicado tu solución. Y en ejecución, pero ¿cómo anda? ¿Funciona? Funciona, pero obviamente me da el 3.0, ¿no? Porque como sale el retorno a double, Sí. se sale esa decimal a Ya. 3.0. En este caso en concreto, pues el ejercicio te decía, ¿no? Estamos trabajando con hojas, con páginas, pues todo su contexto era entero. En el mismo ejercicio, no sé si lo tienes por ahí, te decía, el parámetro que te llega es un número entero. Así que técnicamente no podías cambiarlo a double. ¿Ya? Esto pero nos ayuda para recordar algo. Les comenté que el tipo de dato double y también el tipo de dato float son tipos de datos que te ayudan a guardar números que tengan parte decimal, que estrictamente tengan parte decimal. Tú me dirás, es un número entero, ¿no puedo guardar ahí? Sí, sí puedes, pero se va a guardar con punto cero. Por ejemplo, si das 4, se va a guardar como 4.0. Entonces, en este caso, tú tenías que manejar enteros, pero tú decías, manejo enteros, ya. Si es par, no hay mucho lío porque lo divido entre 2, ¿no ve? Pero, ¿qué Sí. pasa si yo tengo un número impar? Entonces, aquí, por empezar, no era necesario usar un if-else. Aún no llegamos a ese tema. Entonces, el ejercicio estaba pensado para resolverlo sin necesidad de hacer eso. Uno, como primer punto. Como segundo punto, que si recordabas de una mejor manera, los tipos de dato entero siempre guardan un número entero. ¿Por qué digo esta redundancia? A pesar de que hagas una operación que involucre una parte decimal, solo te va a quedar la parte entera en tu variable. Por ejemplo, si tú tuvieras ahí tu int total, en vez de double total, un int total, y le mandaras a dividir, digamos, dividí 7 con 2, ¿no ve? Tú dirás, eso es 3.5.
Pero Java te va a decir, no, ¿de qué me estás hablando? Me estás diciendo que lo guarde en un entero. Yo voy a guardar su parte entera. Su parte decimal no me importa. Entonces eso es algo que quiero que recuerden a futuro. Los tipos de datos guardan lo que deberían guardar según su naturaleza, independientemente de que tu operación pueda darte otro tipo de resultado. Cuando llegaran a ser totalmente incompatibles, Java te lanza un error de que te dice los tipos son incompatibles. Por ejemplo, cuando haces algo bien loco, digamos, con una cadena, con un booleano, con un número, no sé, hay casos raros, ¿ya? Sin embargo, en este caso, como son de la misma naturaleza, son números, al final dices, sí, sí, es un número, sirve, no sirve, y solo que vas a obviar su parte decimal. Y la fórmula directa sería que está bien, has sacado el módulo y luego de sacar el módulo tenías que sacar la división y la respuesta final era la sumatoria. O sea, el cociente más lo que me sobra. Y eso era la respuesta final. En este caso, Marcelo, como te dije, trata de refaccionarlo de tal manera que no utilice un if-else. Aquí, por ejemplo, Ya. igual hay un pequeño detalle, que es, has utilizado dos veces la sentencia return. Por semántica operacional, se dice que un método en Java solo devuelve un resultado, ¿no ve? Manteniendo su estructura. Entonces, cuando utilizas varios returns, sí compila. Y de hecho es más fácil, no te voy a negar eso, al menos cuando ves recursividad es una belleza. Pero normalmente suele ser raro ver un código así cuando estás iniciando a programar. Es bueno que, digamos, vayas un poco con el lineamiento que te propone el lenguaje. Al final son cosas técnicas, ¿no? El algoritmo es el algoritmo, pero poco a poco irse acostumbrando no estaría mal. Eso sería todo, Marcelo. Está bien, tienes la idea. Me ha gustado mucho. A pesar de todos sus unifels, aunque no hayamos visto, pero los intentado resolver. Y eso para mí es muchísimo. Porque hay gente que se rinde solamente mirando ejercicios. Y eso es lo peor, chicos y chicas. Y les doy como sugerencia. Si van a caer, que sea de pie, que sea enfrentando su problema. Ni se les ocurra rendirse antes de siquiera intentarlo. Porque sería una decepción para ustedes mismos. Al final, sabes que en tu vida vas a tener un millón de problemas y pues, aunque con miedo, siempre es bueno intentar enfrentarlo. No alocado, ¿no? Pero siempre es bueno desafiarte a ti mismo. ¿Ya? Eso sería todo, joven Marcelo. Gracias por la defensa. Ya. Continuemos. Joven Eric Ansaldo Aguilar, ¿está por ahí? Buenas noches. Sí. Eric, ¿estás por ahí? Ya. ¿Tu micrófono está bien? ¿Puedes hablar? Hola, hola. Ya, ahora sí se Hola, escucha, se escucha. hola, hola. Ahora sí. Sí. Un favor, joven Franz y joven Marcelo, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias, gracias. Dale, Eric. ¿Puedes defender? Sí, sí. Dale, todo tuyo. El ejercicio 10. Ah, el que nos faltaba. Bien, bien, dale. Ok, está. No hay lío. Los demás igual vayan preparando, vayan viendo cuál van a defender. Bueno, es el problema que... El problema es el cuántos mililitros de agua quedarán en el gotero después de Mm. X, según será esa la pregunta. Sí, sí. No te Ya. olvides compartir tu pantalla, por favor. Oh, ya está bien, me olvidé. En preferencia, defiendan un ejercicio que no haya sido defendido antes. No es una regla estrictamente obligatoria, pero sí preferencial. Ahora se ve. Sí, ahora se ve. Dale, explícanos, contanos, todo tuyo. Ya, bueno, como la pregunta me dijo que buscara la cantidad de lo que me va a quedar en el gotero. Y para poder resolverlo lo hice exactamente teniendo dos variables, el tiempo y la cantidad del gotero. Y para encontrar la cantidad que me queda, lo resté con el tiempo y la cantidad del gotero total. Y bueno, el código que hice
me creé un método gotero con mis parámetros de cantidad G y mi tiempo. Y realicé esta operación de resta y mi resultado. ¿Ya? Esa es la prueba. Es 50 y 16. Y bueno, me sale correcto. Ya. Por dentro de tu código. Ok. Aquí un par de detalles. ¿Por qué le pusiste a tu nombre de tu método gotero? ¿Por qué lo coloqué? Sí. Es lo primero que lo vi en la pregunta. Ya. Pero gotero, Bueno, ese es el objetivo. O sea, recuerden que el tiene que método resolver. normalmente es una acción. Y un nombre más autoidentificativo sería algo que lo describa de qué es lo que hace ese método. Por ejemplo, en este caso nos decía, tienes que contar cuántas gotas restan. Entonces podría haberse llamado contar gotas restantes. El chiste o la idea es que vayan nombrándolo de una manera más autoidentificativa. Porque cuando le pones gotero, pues parece más el nombre de una clase, porque es un algo, más que más que una acción. ¿No ven? Eso es solo como detalle técnico, pero al momento de nombrar métodos. Por otra parte, con tu pregunta, joven Eric. Aquí podemos observar que tienes un bonito método y dentro de su estructura existe una parte que se llama un tipo de retorno. ¿Qué es un tipo de retorno? O bueno, ¿qué es el tipo de retorno de un método? Es lo que una salida exactamente. Es lo que me Ya, devuelve el método. ya, Me muestra algo de eso. ya, eso está bien, lo del medio. El tipo de retorno se refiere a la naturaleza del valor que va a devolver un método tras ser invocado. Ya, ojo, un método te devuelve cosas. Esa palabra es clave, porque no es lo mismo imprimir que devolver. Es una gran diferencia. Cuando hablan de impresiones, estás hablando de salida del sistema. Normalmente es con un system.out. ¿Ya? Sí. Entonces es muy distinto a una devolución de valor. La devolución de valor es lo que efectúa un método, en donde justamente esa parte del tipo de retorno. Tras ser invocado, yo te devuelvo algo. ¿Listo? Ok. Ya, gracias Eric. Continuemos. Ya, continuando con las defensas. Señorita Leida, ¿está por ahí? Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes defender? Inge, no, estaba igual haciendo el 10, pero no he terminado. ¿Cuál No, otro que hayas hecho? aunque no tampoco los hice porque me falta el tiempo, pero lastimosamente no le he podido. ¿No has podido resolver ninguno? No, Inge, estaba como que repasando la clase de las expresiones y estaba haciendo eso para continuar en orden, ¿no? Y ya para empezar la clase estaba por resolver el 10 y como dice el compañero como respuesta, bueno, ya lo he entendido mejor, pero no he realizado en el DJ, solamente el empezado, digamos, algo así, pero no los he logrado compilar. Ya, esto es algo preocupante. Sí me comentaste ayer que estabas con un tiempo bastante limitado y te había mencionado, está bien, vamos a suspender porque la mayoría igual me dijo que estaba con actividades que hacían muy limitado su propio tiempo, por eso lo suspendimos, pero a futuro, como recomendación personal, a tratar de ordenar mejor el tiempo para liberar, aunque sea la mínima cantidad de tiempo, para poder dedicarte a alguna actividad. En este caso, estos ejercicios tampoco eran algo que iba a consumir demasiado. Como les dije, si bien les he dado 10 ejercicios, con que hagan uno, yo era feliz. ¿Por qué? Yo necesito que entiendan
Los 10 ejercicios tienen el mismo propósito, que se familiaricen con declarar un método, con eso de los parámetros y con aplicación de algoritmos. Los 10 tienen el mismo propósito. Por eso es que les digo, defiendan el que gusten, porque al final quiero ver si han entendido eso. Entonces, a futuro como sugerencia, para que no pierdas una defensa, como en este caso, intenta hacer aunque sea uno. Así, dedicarle todo el full time a hacer uno aunque sea. Eso más por parte personal, ¿no? Porque al final recuerdo, pues este curso es para ustedes. Lo importante es que ustedes aprendan. No es tanto para mí, ¿no ve? Por otra parte, a mí jamás me ha gustado ser totalmente ajeno a mis alumnos o alumnas de venir, dar mi clase, ya vámonos y... No, o sea, yo digo, si estoy enseñando, se supone que tengo un compromiso con mis alumnos y alumnas de mínimamente hacerles entender, aunque sea lo básico, pero que lo entiendan, que realmente digan, sí, he aprendido algo. Y en ese propósito les dije, no es tanto que dependa 100% de mí, también va a depender de ustedes. Es por eso que también les dije alguna vez, y los vuelvo a repetir, si en algún momento tienen problemas con su tarea, con la que yo les doy, o tal vez con ejercicios de la U, con cualquier tipo de cosa que involucre programación, pueden consultarlo. Aparte de ser su instructor, pues al final del día, en algún momento, vamos a ser colegas, ¿o no? Todos estamos en estas ramas que son ciencias de la computación y entonces al final hay más de un solo anexo. Eso como una sugerencia personal a futuro. ¿Ya? Continuemos con las defensas. Tarará, ¿quién sigue? ¿Qué pasó? He revisado y sí se está compilando. Ya. ¿Puedo mostrar? No te preocupes. Termínalo bien. Hacerlo presurosamente también puede ser contraproducente. Sí, es que no Porque es, es para tener complicado, como les claro y digo. no sabía si iba a estar bien, digamos. Ya. No, como te digo, no tanto es el problema de presentar, no presentar y que compile o no compile. Nada, incluso la anterior vez defendieron cosas que no compilaban. Pero digo, eso no es mucho el problema. Sino más me interesa saber el proceso que has hecho para intentar resolver. Y debido al factor tiempo, sé que muchos y muchas normalmente pues van a estar algo apretados. Es por eso que yo siempre sugiero, si para un día no pueden hacerlo, solo pueden decir, no logré alcanzar por X y razón, yo jamás les voy a decir, pedir pruebas, nada. De tal manera que, ok, entonces posterguemos para otro día o terminarlo de una manera más tranquila y andar resolviéndolo poco a poco. Eso para todos y todas. A futuro también van a tener más prácticas, así que es bueno que vayan un poco aprendiendo eso de que no, tampoco lo fuercen tanto. Si realmente están sin tiempo y es muy complicado ordenar espacios de estudio, pues prorrogar mientras, bueno, al final tenemos 4 semanas y técnicamente tenemos una quinta semana extra, que es donde tenemos que recuperar la clase que hemos perdido, así que por mí no habría lío, digamos, de reunirnos extra esos otros 4 días para afianzar otros puntos pendientes, ¿ya? Entonces, señorita Leida, no hay problema, ¿ya? El día de mañana, iniciando la clase, le voy a pedir que defienda alguno. Pero el chiste es resolverlo con calma, encontrar tu ritmo. Lo importante es que aprendas. No que lo fuera, no que el objetivo no sea tanto que compile. El objetivo que sea que adquirir conocimiento y el compilar va a venir por defecto. ¿Listo? Vamos a continuar con las defensas. Joven Brian, ¿está por ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes defender? Sí. Dale, todo tuyo. Presenta tu pantalla. Hice el ejercicio 10. Mm, ya, pregunta. ¿Hay algún otro que hayas ¿Puedo ver mi resuelto? pantalla? Sí, está cargando, está cargando. Ahora sí, ya se puede ver. Ya, entra Blue Jay, entra. Ya, dale, explícanos. Si este no habíamos resuelto conmigo, ya, dale, todo tuyo. Teníamos que resolver cuánta cantidad de gotas iba a haber, entonces tomé el primer ejemplo como entrada, que era el 50 y el 16. El 50 como la cantidad y el
16 como el X. Entonces tengo el tiempo de 16, la velocidad que es 1 que nos da en el problema, y la cantidad inicial de 50. Si multiplicamos 16 por 1 da 16 y 50 menos 16, 34. Y en el Blue Jay hice de esta manera. Bueno, yo había hecho primero así, pero me salía error, le ponía ahí que no se especifica que son números enteros, de número 1, poniéndole 0, pero no me salía, entonces intenté solamente con eso y pues bien. Ya. Antes de ir a la ejecución, quédate en tu código. Porque sí, sabemos, esto va a funcionar, lo que vamos a ver. Un par de detalles. Uno, ¿por qué tu código está desordenado? Joven Brian. Desordenado. Ah, sí. En el sentido de que, no sé si han podido apreciar, o si les comenté, cada bloque se diferencia de otros bloques internos con respecto a la columna en la que están siendo declarados. ¿A qué me refiero? Que normalmente ese espacio que existe para visualmente de un bloque a otro se le llama indentación. Eso te ayuda a diferenciar, oh, este es el bloque de la clase, esto está dentro de esto. ¿Por qué les digo eso? En este caso, como pueden observar, todo está sobre la misma columna. Y eso puede resultar un poco, digamos, puede llegar a afectar negativamente si el problema o el programa llega a ser un poco más grande, realmente hay unas 50 líneas, porque va a ir perdiendo orden. Al no tener una clara visibilidad de bloque a bloque, eso puede ser un poco perjudicial. Es solo un detalle de forma, no es un detalle de sintaxis ni de nada, pero siempre manténganlo identado su código. En este caso, ¿cómo puedes identar un código si es que tú no quieres hacer eso manualmente? Les había comentado que... ¿Dónde estaba? ¡Tatarán! En la parte de herramientas, ¿dónde está? O en parte de editar, ¿era? No me acuerdo en cuál era. A ver, vamos a ver. Ah, sí. En la parte de editar. A ver, entra. Brian. Sí, dale clic. Ahí hay una parte, ahí abajito dice Auto Layout. Dale clic a eso. Eso. Ese pequeño botoncito te ayuda a ordenar tu código automáticamente. Si es que en algún momento lo estás desordenando, como han podido ver, lo acaba de indentar. Ha dicho, este bloque es de la clase, más adentrito que esté el bloque del método, más adentrito las sentencias de ese método. Eso puede ser una gran herramienta que les puede ayudar al momento de ordenar, ¿ya? Además, eso igual les doy como sugerencia. Si alguna vez les toca, no sé, ustedes si ya les tocará eso, cuando tengan que hacer un examen en hoja, esto es un detalle importante. Porque cuando alguien ve un código y todo bajo la misma columna, de plano en mis tiempos, eso era al basurero. Y era cruel, era triste. Y bueno, supongo que igual bueno, es que ahí ven, ¿no? Más o menos de, cómo aprendió a programar. Y más allá de que sepas en cuanto al conocimiento, también ven pequeños detalles, ¿no? Como eso. Ya. Una pregunta. Mande. ¿Qué pasó? Al momento de compilar, ¿esos errores te muestran? No. ¿Qué errores? Ahorita el código... Eso del corchete. No. De lo desordenado. No. El desorden, como les digo, es algo visual. Eso no es un error de sintaxis. Recuerden que cuando tú mandas a compilar, lo único que verifica la Java es que todo esté sintácticamente correcto. No revisa semántica, no revisa detalles de forma. Eso ya es parte humana. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a ver de... ¿Tiene sentido lo que he escrito? ¿O está bien ordenadito el código? Eso ya va por nuestra cuenta. El compilador lamentablemente no es tan poderoso. Bueno, no es su trabajo tampoco.
Ya, por eso esos detalles de forma tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Como les digo, nunca saben en qué contexto se van a encontrar, en donde tal vez eso puede ser la diferencia entre el sí y el no. Yo como experiencia les cuento que en auxiliatura, la vez que yo me postulé, tenías que hacer un ejercicio de 50 puntos y lo que más ha pesado ha sido el orden. ¿Qué tan ordenado podías programar eso? Porque hay algunos y por facilidad te da ganas, ¿no? De hacer todo en una misma columna y ta. Pero luego ya te das cuenta que sí, si lo ves bien, está visualmente no está bien porque eso va a tender a un código desordenado. ¿Ya? Entonces eso, como un detalle de forma, nada más. Gracias, joven Brian. Puedes dejar de compartir. Ya, continuando con las defensas, que creo que ya estamos terminando. Aprovechando que acabas de hablar, señorita Valeria, ¿está por ahí? Sí. ¿Puedes Me avisan defender? si ven la pantalla. Sí. Ya, gracias. ¿Sí ven? Está cargando, ahora sí se ve. ¿Cuál vas a defender? El número 5. Dale, todo tuyo. En el ejercicio 5 lo que hice fue tomar el primer ejemplo para definir cada variable. Y para volverlo a un número entero, lo que hice fue basarme en que cualquier número que multiplicas por 10 aumenta siempre un dígito. Entonces lo que hice fue este ejercicio de multiplicar el valor de b por 10. El resultado me daba 10, lo sumé por el valor de c, que me daba 32. Luego ese resultado lo multipliqué por 10 y me daba 320 y al final lo sumé por el valor de a y me daba el número entero de 324. ¿Ya? Entonces todo esto ya lo transcribí al BlueJ. Puedes entrar a tu BlueJ. Ahí está, ¿lo ven? No, sigue viéndose el PDF. Ahora sí se ve. Ese fue mi resultado. Entrar al código, por favor. No se ha visto tampoco la ejecución. Para que se vea tienes que compartir toda tu pantalla. Si compartes solo una ventana, no se muestran las emergentes, por si acaso. Compartir una ventana es útil cuando estás haciendo cosas tipo presentación, porque es más rápido. Y así nunca vas a tener ese problema de que se salga. Pero para cualquier otra cosa que involucre ventanitas por aquí, ventanitas por allá, siempre compartan la pantalla. ¿Ahora Ya. sí? Sí, se ve todo normal. Ya. Multiplicas por Y 10, todos los eso, apuntes que tomé lo multiplicas transcribí. por esto ya. Aquí un pequeño detalle. ¿Dónde está? ¿Por qué les nombraste a tus variables A, B y C? No sé, lo hice más que todo para que, no sé, por una forma de transcribirlo, porque estaba intentando de varias formas y no se podía compilar, entonces... Ya, eso es algo raro porque al final el nombre de una variable no afecta el algoritmo porque es solo un nombre. En este caso, no van a poner jamás el nombre de una variable en mayúscula.
En minúscula estaría bien, porque ahí te dirías, tengo un término A, un término B y un término C. Y dicen, sí, tiene sentido. Pero cuando pones algo en mayúscula, significa otra cosa en el contexto de Java. Cuando vean nombres de variables con mayúscula, esos ya no son variables, son constantes. Es una regla, no es algo sintáctico, sino es más un protocolo que te dice, las variables siempre inician con minúscula. En cambio, las constantes tienen todo su nombre en mayúscula. Aún no hemos conocido constantes, pero les voy a mostrar. Y eso a futuro, ¿no? Para evitar, digamos, cruces de ideas con respecto a que si alguna vez, cuando ya estés trabajando en grupo, en equipo, es bueno seguir ciertos lineamientos, esas reglas, al momento de codificar. Luego el algoritmo está genial, está bien. Así se entiende, todo bien. Eso es como único detalle a futuro. Si tienes variables, ya sea parámetros o variables locales, siempre haz que sus nombres empiecen con minúscula, porque son variables. La única vez que vas a ver que tiene un nombre en mayúscula es cuando son constantes. ¿Listo? Nada más. Gracias, señorita Valeria. Siguiente, ya para ir terminando. Joven Dante, ¿está por ahí? Joven Marcelo Dante, ¿está por ahí? Joven Marcelo Dante, ¿está por ahí? Sí, ¿Qué tal? ¿Puedes defender? sí, una noche todos algunos hechos. No importa, los que hayas podido hacer. O alguno que hayas podido hacer. ¿Está cargando? ¿Ya está compartiendo? No, todavía no. Todavía nada. Ahora sí. Dale. ¿Cuál vas a defender? A ver. El 5 me he trabado. Estaba haciendo igual de eso de hay que descontar eso. ¿Cuál has hecho? He hecho hasta el 4 hice, el 5 no logré terminar. No hay lío, pero aquí una pequeña duda técnica. ¿Por qué estás usando un método static con string args como argumento? ¿Y por qué estás imprimiendo cosas? Es que un poco más familiarizado estoy con el static. Un poco Ya. me complica el otro. Ya. En este punto no hay mucho lío. Como les dije, bueno, tienen el video de diferencias entre el public static y el por parámetros. No hay lío. Soy feliz con que vayas entendiendo las ideas, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Pero como sugerencia, te digo a futuro, trata de hacer ambas versiones. Si es que estás familiarizado con esta, trata de hacer su versión de orientado a objetos. Definiendo un método y dentro de ese método tu algoritmo, como han venido haciendo los compañeros y como yo les explico. Te va a servir harto. Esta manera que estaban viendo, que la que usa su compañero, es normalmente como te enseñan a programar. Y es el estilo de programación que se utiliza, por ejemplo, en programación competitiva. ¿Cuál es la diferencia? Les había comentado. Lo que está haciendo ahorita es manejar los datos de entrada y salida en formato estándar. ¿A qué me refiero? Para leer datos, tiene que usar su teclado. Si se dan cuenta, su primera línea es un escáner lector. Ese escáner es un tipo de dato compuesto que, bueno, a grandes rasgos,
te permite poder recibir interacción por teclado y lo va a interpretar, o sea, lo va a recibir cualquier dato que le estés dando por teclado. Y sus salidas son impresiones, lo que les iba diciendo. Eso del system.out está diciendo al sistema, método de salida, quiero que imprimas. Esa es la única diferencia, porque en nuestro caso, lo que hacemos es que nuestros datos de entrada no llegan por teclado, llegan por parámetro. Y nuestras respuestas no las imprimimos, las devolvemos. ¿Cuál es la diferencia entre imprimir y devolver? Cuando imprimes, es como si yo te estaría mostrando. Imagínense yo con una hojita, aquí está tu resultado. En cambio, cuando devuelves, es como si yo agarrara una cajita y te dijera, aquí está tu resultado, toma, y te lo entregara. Son sutiles diferencias. Bueno, al momento de empezar a programar con esto del mundo de la programación, la verdad no sé, es diferente la manera en que muchos inician. Yo, por ejemplo, he aprendido programando así con el static, pero como les dije, no me gustaba no entender qué estaba haciendo. Por ejemplo, me decían, tienes que importar una librería, es decir, import java.util. Tienes que declararte un método estático con string args, y yo, a ver, ¿qué es todo esto? Si bien nos decían, tomarlo como una fórmula, al final era un poco incómodo cuando les digo, no saber o no tener todo el control de qué son todas esas partecitas. Ese es el porqué, digamos, yo les estoy enseñando a programar con el paradigma orientado a objetos, pero no modelando objetos, sino implementando métodos, acciones, ¿ya? Dale, Marcelo, explícanos cómo lo has hecho. Ya. ¿Otro más o solo ese era? No, con uno basta, elegí uno que quieras defender. Los otros los vas a ir completando paulatinamente. Ese es el desafío. Además, tienes los videos de las clases, bueno, hemos resuelto hasta el 9, que te pueden ayudar como una referencia. ¿Ya? Ya. Dale, defende. Aquí normal lo... A ver... Necesito entonces el de radio, diámetro. ¿Ya? Ya. Aquí el de diámetro lo puse variable en diámetro, todo eso. Como lo estaba viendo, de aquí anotar el diámetro y aquí cosa que solo copio una variable, una entrada, ya porque antes lo hacía args variables y eso me trababa. Ya. Ya, y aquí solo que aquí en radio, aquí en este ejercicio, me salía diferente, creo. No sé si era o no sé qué ejercicio. Ya. Aquí es el ejercicio 4, ¿no ves? Donde tenías No, que... ese es el 3 es este. Ah, ya. En el 3, ¿qué te daban por parámetro? ¿Cuál era el ejercicio en sí? Era cuando ya te daban pi y necesitabas el diámetro, ya. Aquí lo que te llegaba por entrada no era el diámetro, era el radio. Tú tenías que calcular el diámetro, diciendo el diámetro es igual a radio por radio, radio por 2, ¿no? 2 veces el radio. Y luego recién lo multiplicabas por pi. Aquí has tenido una pequeña confusión. Sí, porque es el ejercicio 3, ¿sabes? Sí, el radio debería llegarte por parámetro. El diámetro tú tenías que calcular. Sí, porque este es el 3, el diámetro para el saca, ¿no? Es 21, por ejemplo, el 3. Sí, no, va a haber algún error. Está mal aplicada la formulita. Tienes que abrir manualmente tu ventana. Okay. Como les digo, esos son pequeños detalles que no me gustaba usar de entrada estándar. Tienes que abrir tu terminal o está ejecutándose tu programa. Pero ya, por cuestiones de tiempo, joven Marcelo, no te preocupes. Se entiende la idea, pero corregilo eso. Ya has visto el error. El dato de entrada tiene que ser el radio, no el diámetro. Diámetro es lo que tú calculas. ¿Listo? Arréglalo eso y termina de completar los demás. Ya.
Ya para terminar, joven Kevin, si está por ahí, si ya ha llegado a su casita. Sí, sí, Danilo. Dale, todo tuyo, cerramos contigo. Ya, sí. Mientras que vayas compartiendo, les adelanto, mañana inicia nuestro siguiente tema. Entramos a las sentencias de control condicional. Mañana vamos a aprender a condicionar nuestro código y vamos a ver todo, full ejercicios de eso desde mañana hasta la siguiente semana. Van a tener práctica de fin de semana, así que intenten no faltar. Dale, todo tuyo. ¿Cuál quieres defender? Ya. El 7 puede ser. Dale. Ya. El 7, este es mi código. El ejercicio indica que si tiene 3 números infinitos, va a ser de entrada 3 dígitos y en la cual me tiene que devolver el Perdón. ¿Dígitos infinitos? No, perdón, son infinitos. Los números son infinitos. O sea, el problema indica así, pero la cual que me van a dar un número entero y de entrada me van a dar 3 números y en la cual me tiene que devolver el primer dígito. Ya. Aquí un par de detalles, joven Kevin. Al igual que pasó con el joven Marcelo y Porre, recuerden que cuando tengan una práctica, la práctica jamás les va a exigir que apliquen algo que aún no hayamos visto. Por otra parte, leer bien el problema es parte fundamental. Normalmente tiene un contexto. El contexto no es muy relevante. Lo que tienen que ver es qué me da como entrada, qué me está pidiendo. Eso es lo importante. Aquí, por ejemplo, está bien, es la forma de resolución, pero en este caso has aplicado un while. Y eso no lo hemos visto. Son sentencias de control cíclica. En el caso de este ejercicio, por ejemplo, te garantizaba que el número siempre iba a tener 3 dígitos. ¿De qué te servía eso? Pues tú ya no tenías que aplicar un ciclo, ya no era necesario. Directamente sabías que si tiene 3 dígitos toda la vida y yo quiero el primero, puedo dividirlo entre 100. Entonces, aquí más la idea era eso, ¿no? Que hagas una operación aritmética, que guardes el dígito en otra variable y que lo devuelvas. ¿Ya? Sí, ya está bien. Como les digo, no está mal. Al final, si entienden lo que están haciendo, pues se están adelantando y perfecto, ¿no? Al final es para ustedes. Pero como les digo, algo que me pasaba cuando era auxiliar era que, bueno, muchas, por no decir la gran parte del curso, solía buscar respuestas, o sea, por presentar así en cualquier cosa, y eso era triste, porque no entendían. En su caso, ustedes, sé que no son tan novatos algunos, si es que ya pueden manejar algunas cositas así, háganlo, no hay problema. Si lo entienden, yo soy feliz. Pero el chiste es eso, que lo entiendan, ¿ya? Jamás intenten hacer algo que no entienden, porque te va a dar más dudas que respuestas y eso es malo. ¿Listo? Gracias, joven Kevin, se entiende. Vamos a ver a futuro cómo se pueden mejorar algunos ejercicios de los primeros que hemos hecho con ciclos y condiciones. Dale, sirve. Además he visto que has hecho igual los otros ejercicios, así que no hay problema. Puedes dejar de compartir tu pantalla antes de que se cuelgue tu compu. Ya. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Eran solamente defensas. Les recuerdo, el día de mañana empieza el nuevo tema. Vengan motivados, vengan habiendo comido algo para que no se duerman. Y sobre todo, como siempre, vengan con voluntad. Si quieren aprender algo, realmente dite a ti mismo, quiero aprender algo. ¿Ya? Al final, nuevamente, repito y redundo en esto, lo importante aquí son ustedes. ¿Ya? Y eso es lo más importante de este módulo, que aprendan. ¿Listo? Mañana empezamos con nuestro nuevo tema, van a tener práctica de fin de semana para que se diviertan. Nuevamente, ya saben, cualquier duda, consulta, pueden escribirme en el momento que gusten, ya sea por el grupo o a mi número. Eso sería todo por hoy, vamos a dejar de grabar.